Reunión grupal del Retiro Espiritual Online 2020 con el pastor Juan Kim, pastor principal de la Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, Efesios capítulo 4. Del versículo 1 voy a leer. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta el versículo 16 he leído. Durante 4 días nosotros estamos escuchando muchas palabras, muchos testimonios a través de diferentes los pastores de Misión Buenas Nuevas. La Misión Buenas Nuevas está activando la iglesia de Corea del Sur, uno de 250 iglesias. También en el mundo, 94 países está teniendo sedes de Misión Buenas Nuevas. También ministros nativos, más de 1000
siervos de Dios está fundando con nosotros. Por eso en este momento, a través de retiro espiritual, mucha gente estaban participando, todo continente del mundo. Nosotros estamos teniendo gran agradecimiento al Señor porque por tener pandemia, únicamente nosotros podíamos usar plataforma de internet para evangelizar. Por causa de eso estaba llegando la palabra de Dios a todos lugares. Porque cada país hoy en día están teniendo problema de coronavirus 19. Por causa de eso, mucha gente se queda en la casa. Por eso se usa esta plataforma para transmitir la palabra de Dios. Por causa de eso se une más gente, más cantidad. También cada noche, después de terminar la predicación de Pastor Uxuba, estamos reuniendo con los pastores durante 4 días. Yo estoy muy agradecido al Señor y también a los pastores que me acompañan constantemente. Especialmente el libro de Efesios, solamente estoy tocando capítulo 1 y 2, también 4. No tenía tiempo suficiente para explicar toda parte, pero por la gracia de Dios, nosotros hemos aprendido sobre capítulo 1 y 2, el de hoy y 4. Por eso nosotros podemos investigar esta palabra, como dice el versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como el digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Creo que eso es una base de tener nuestros corazones. Después de ser justificado, después de ser salvo, ¿cómo nosotros podemos servir al Señor y también cómo nosotros podemos vivir con la fe? ¿Cuál era el objetivo de la vocación? Cada uno de nosotros. Jesucristo, ¿por qué murió? Por nuestros pecados. Seguramente en la palabra de Dios nos enseña, número 1, para que nosotros tengamos el perdón eterno. Segundo, para que no vivamos para nosotros mismos, sino que nosotros vivamos para nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir para nuestro Señor Jesucristo? Porque Jesucristo está sentado en la diestra de nuestro Dios. Entonces, Jesucristo está en el cielo. Nosotros estamos en este planeta. ¿Cómo nosotros podemos servir al Señor? Nosotros no podemos servir al Señor porque no podemos ver, no podemos encontrar. Por eso Jesucristo dejó su cuerpo en el mundo. El cuerpo es que miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo se refiere los salvos, los santos. Por después de ser salvo, Dios llama a cada uno por nombre de Jesucristo, por medio del mismo Espíritu Santo del Señor, para que se unen, ¿para qué? Para que crezcan sus espíritus. Porque después de conocer el Evangelio, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados, ya nosotros somos justificados,
santificados y perfectos. Teniendo esta fe, automáticamente va a tener la fe para vivir con la fe. No es así. Por eso se necesita crecer nuestro espíritu. ¿Con qué manera? Tenemos que tomar la leche espiritual. Busquemos esta palabra, primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 23, así dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Significa que ya está siendo renacidos, ya está siendo como justos ante Dios, ya está siendo hijo adoptado de nuestro Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Por eso la Biblia nos enseña así. El versículo 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Significa que por medio del Evangelio podían renacer. Por medio del Evangelio podían ser salvos. Y luego, el capítulo 2, el versículo 1 así dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así dice. Ya había recibido la salvación. ¿Para qué es necesario recibir la salvación otra vez? Alguien así pregunta, ¿no? Pero lo que está apareciendo en el versículo 2, la salvación, no es la salvación, es de alma. Porque ya cuando renació, cuando había recibido la salvación, ya suficiente. Por medio de esta salvación fue recibido la salvación su alma y espíritu. Pero la salvación que está apareciendo en el versículo 2, eso es la salvación de cada día. Porque Satanás constantemente está conquistando hacia la vida de los justos. Satanás constantemente nos engaña. Satanás trabaja por medio de nuestros pensamientos. Aunque está siendo justo, salvo, no importa. Satanás, hasta nuestro Señor Jesucristo, quería engañar. Por eso nosotros tenemos que despertarnos cada día por la palabra de Dios. No es que ya suficiente, no tengo pecado, yo tengo que vivir libremente. No es así, sino que como niño recién nacido, tiene que tomar leche espiritual. ¿De dónde sale la leche espiritual? La leche que nos explica sobre el Evangelio, que nosotros ya recibimos el perdón eterno. Tal persona que fue establecido como siervo de Dios, tales personas tienen la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos crecer nuestro espíritu? ¿Cómo nosotros podemos tener la fe verdadera? ¿Y cómo nosotros podemos marchar por la fe? Por eso, durante 4 días nosotros hemos escuchado el testimonio verdadero de los pastores.
Cada uno tiene testimonio, cómo Dios manifestó, cómo Dios trabajaba por la palabra de Dios cuando ellos confiaban. Como lo que está testificando Pastor Esteban Leal, en esta madrugada a las 7 hasta 8, Pastor Yu Hong Yol, él nos testificó, él donde vivía en la ciudad de Jeonju, un hermano ya había parado de su respiración, había muerto ya. Por eso su hermano mayor le llamó al pastor Yu Hong Yol por teléfono. Dijo que, pastor, mi hermano menor no está respirando, pues se está llevando al hospital. Escuchando esta llamada, inmediatamente pastor Yu Hong Yol también visitó al hospital. Pero ya no tenía oportunidad de recuperar, porque no saltaba de corazón. Entonces, el doctor dice que ya no hay caso, está muerto. Pero en el corazón del pastor Yu Hong Yol se recordaba la palabra de Dios. Cuando uno que cree en Jesucristo no va a morir. Aún muerte y va a resucitar. Porque Jesucristo dice que yo soy vida y la resurrección. Se recordaba esta palabra, por eso transmitía la palabra de Dios a la familia. Él va a recuperar. Todavía ya no hay respiración. Pero ya todos los doctores dicen que ya no hay caso para recuperar. Pero en su corazón confiaba. Por fin se recuperó de su respiración y se salvó. Así nos testificó en esta mañana. Entonces, en esta noche también, la hermana, la que había caído en la iglesia de Cana, mientras tanto que estaba quedándose como misionera temporal. Toda la gente dice que no podía levantarse, ya no podía caminar, ya solamente tiene que preparar cómo puede vivir acostado en cama. Pero en el corazón de Pastor Suba siempre tenía esperanza, promesa, la palabra de Dios. Ella va a recuperar, ella va a caminar. Hoy en día no puede caminar sola, pero apenas está intentando con máquina, caminando poco a poco y nadando. ¿Cómo puede nadar sola? Pero nosotros hemos visto videos que estaban nadando. Significa que los salvos, cualquier momento, no puede dejar esperanza con Dios. Cualquier momento se encuentra dificultad, pero nosotros cuando tuviéramos la fe, podemos vencer fácilmente de la situación. Por eso nosotros podemos aceptar la palabra de Dios cada día. ¿Cómo puede tomar la leche espiritual? Después de recibir la salvación personalmente, ¿no? Tiene que leer la Biblia constantemente. Mientras tanto que lee la palabra de Dios, sí, en su corazón está el Espíritu Santo del Señor. Este Espíritu Santo del Señor le habla, le enseña a su espíritu. También no es suficiente por sí mismo, puede alimentar, sino que tiene que encontrar el siervo de Dios que explica la palabra de Dios. Porque
no solo puede comprender todo, pero uno que explica lo que está apareciendo la Biblia, en aquel entonces fácilmente llega a entendimiento. Por eso la fe viene por oír por la palabra de Dios. Por eso nosotros podemos ver, después de ser salvo, tenemos que desechar nuestros propios pensamientos, como lo que está apareciendo, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Y luego desear a tomar leche espiritual. Por eso a mí me gusta tener la reunión con los pastores. Cada semana nosotros estamos teniendo esta actividad, desde el lunes hasta domingo también. Domingo de la noche ya nosotros tenemos culto, pero algunos ingresan. Significa que cada noche cuando uno que escucha la palabra de Dios, siempre llega fuerza espiritual. Con esa fuerza espiritual puede vencer contra pensamiento negativo. Por eso uno que tiene enfermedad, sí o sí tiene que escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene gran poder para ganar contra la enfermedad. Si alguien tiene problema de su vida, peleando con su familia, con su marido, con su esposa, no se preocupe, solamente escuchen la palabra de Dios. Porque por la palabra de Dios va a dar paz, tranquilidad, ánimo, también sabiduría. Sabiduría es muy importante. Porque alguno, no por tener mucha sabiduría, siendo como ignorante, fracasa. Pero algunos no tienen nada, pero si tiene la sabiduría buena, puede recuperar, puede lograr, puede triunfar todas las cosas. Pero nosotros estamos preparando la enseñanza de Dios para transmitir a la gente, para que sean bendecidos. Ya volvamos, Efesios capítulo 4. Así dice el versículo 4. Mucho mejor, desde 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Significa que ya había puesto un vínculo de paz entre los hermanos. Hoy en día, ¿no? Al principio nosotros no conocíamos nada de identidad, de país, no sabíamos. Solamente por la palabra de Dios, solamente por el nombre de Jesucristo, se unían poco a poco. En aquel entonces, en nuestros corazones surgiendo algo, uno que como sinónimo de la fe. Ya veamos, así dice el versículo 4. Un cuerpo, porque es el cuerpo de Jesucristo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Un cuerpo y un espíritu. Mismo espíritu que está surgiendo en el corazón de nosotros. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El versículo 5, un Señor, porque tenemos mismo Señor, mismo Dios, mismo Salvador. Una fe, misma fe que nosotros tenemos ya por la obra de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo nosotros fuimos limpiados todos nuestros pecados, siendo salvos justos ante Dios. Eso es la fe. Por eso, la que tiene misma fe, misma forma de creer, ya se puede unir
sus corazones, porque en mismo corazón está surgiendo, trabajando el Espíritu Santo de Dios. Por eso fácilmente se unen. Y también como dice, un bautismo. Bautismo significa que es una sepultación. Después de recibir la salvación, puede recibir bautismo por la ceremonia de bautismo, sumergiendo en el agua para sepultar nuestro viejo hombre. Y luego, ¿para qué? Para que vivamos por nuestro Señor Jesucristo. También el versículo 6, como dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Significa que ya nosotros tenemos Dios Padre Celestial, porque somos hijos adoptados de nuestro Dios. Por eso nosotros podemos llamar a Dios Abba Padre. Ya. Y luego nosotros podemos ver esta palabra, el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Significa que Dios puede elegir a los salvos para que establezcan como encargados, ministros. ¿Con qué propósito? El versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya veamos. En esta palabra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Edificación del cuerpo de Jesucristo. Significa que después de ser salvo, cada uno aumenta como miembro y se unen todos juntos para que more el Espíritu Santo de Dios y nuestro Dios. En ese grupo Dios trabaja fuertemente. Por eso cada uno de nosotros tenemos nuestra iglesia, diferente iglesia y diferente denominación. Pero especialmente Dios está dando una oportunidad para formar la iglesia invisible. Significa que ya nosotros tenemos diferente identidad, morada son diferentes. También viven otros países. Pero por medio de plataforma de Zoom, plataforma de Internet, nosotros podemos unir, conversar, compartir la palabra de Dios, también puede testificar. Yo creo que un día nosotros podemos encontrar en presencia. Yo creo que también Dios va a utilizar cada uno de nosotros para formar algo, para trabajar algo, para edificar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Se unen juntos, más fuerte nosotros podemos evangelizar. Es muy importante. Por eso Dios siempre está hablando, manteniendo. ¿Dónde? El versículo 3. En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Imagínense, por medio del Espíritu Santo del Señor está poniendo un vínculo para que unamos juntos, para que nosotros tengamos mismo Dios, misma fe, mismo Espíritu, mismo bautismo, misma esperanza. Qué bueno que nosotros podemos andar juntamente. Durante 1000 de años, por la denominación, se dividieron. Por la denominación, ninguna persona puede cruzar de su frontera. No podía predicar, tampoco podía escuchar de otros. Pero por medio de Internet,
nosotros podemos alimentar. Nosotros podemos compartir testimonio verdadero. También nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, abriendo nuestro corazón hacia Dios. Eso es el milagro de Dios. Eso es la obra del Señor que está trabajando en el corazón de nosotros. Por eso, cada uno, si puede aprender constantemente la palabra de Dios, un día ustedes también podrán enseñar como lo que está aprendiendo a todos los miembros de la iglesia, también a algunas personas nuevas. En aquel entonces, Dios va a bendecir, manifestar, para que mucha gente pueda ser bendecido por la predicación de ustedes. El día de hoy, hasta acá. Así terminamos.